Muy buenas, ya estamos aquí, lunes 19 de junio de 2023. Ya estoy casi. Y bien, hemos pasado un glorioso fin de semana disfrutando de una interprovincial Alicante, Murcia y Valencia con el glorioso grupo Motocustom España. De esto quería editar un vídeo, pero hay tantas imágenes, tantos vídeos, tanta gente y tanta cosa que mostrar sin que se quedara nadie fuera y sin saber yo o recordar el nombre de todos, que he decidido sintetizarlo en unas cuantas frases rememorando este glorioso evento. Ha sido un evento especial. Hemos perdido banderas y encontrado alguna. Hemos perdido móviles de una forma gloriosa y alguna que otra zapatilla. Pero sobre todo lo que nos hemos encontrado es un grupo de gente amable, simpática y generosa. Empezando por los organizadores. Floren, director general de España, de Motocustom España, y nuestro glorioso administrador, subdirector general de España y primero de Valencia, Ángel, que han organizado un evento que no ha tenido falla alguna. Una salida marítima que dirigió de forma magistral un señor llamado Juanjo, que igual dominaba una barca, que dominaba una moto acuática, que dominaba el parapente, ese paracaídas o como se llamase, que nunca llegamos a saber su nombre real. Juanjo, amable, generoso en todo lo que él organizó, en la comida, nos llevó para aquí, para allá, después de comer otra vez al barco, para bañarnos al barco otra vez. Ahí, en el barco, invitó a unas chicas guapísimas y gloriosas a que llevaran el timón del barco, dando vueltas como un loco él ahí, un animalá, generoso y motero también. Lo pasamos de muerte, fue un sábado muy activo, incluso por la noche asistimos a una despedida de soltera muy especial de una compañera y un compañero también de Motocustom Alicante, si no me equivoco. Y no digo sus nombres porque tendría que rebuscarlos, que son muy malos para los nombres, pero si los veo, los reconozco y ya los quiero también, a los dos muy majos, que nos agasajaron en una cena con divertimento, una drag queen que se salía maja, divertida. Y acabamos este glorioso sábado yéndonos a dormir al hotel Lomonte con un espíritu que habita por allí, que creo que pasó la noche conmigo porque la cama de al lado estaba deshecha. Muy bien. Y ya de forma gloriosa volví con mis compañeros Ángel, Eva, Juan Carlos Maya y su hijo Carlos Maya a Valencia. Y dicho esto, pues dar las gracias a todos y a todas. Conocí grandes chicos y grandes chicas. Lo pasé muy bien, de verdad. Espero volver a veros en otro evento y un beso para todas y para todos. Muchas gracias, de verdad.